Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí con mucho gusto, comenzando con el módulo hoy de Yo soy el buen pastor. Vamos a hablar de la planificación de los encuentros. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Graciela Norma Sorú. Soy de San Carlos Centro, de la parroquia San Carlos Borromeo. Actualmente estoy en catequesis bautismal y catequesis de jóvenes y adultos. Y como docente en el IACS desde hace varios años en la materia metodología y práctica catequística. Bueno, hoy vamos a hablar de la planificación de los encuentros, cómo llegamos a ellos. Y como catequistas tenemos que ser dóciles en esto. ¿Por qué les digo? Porque nosotros eh, sabemos que Dios nos llamó, Dios nos soñó catequistas, Dios me soñó catequista. Dios cuando me llamó dijo: Graciela, ¿querés ser catequista para extender mi reino? Dijo: Patricia, ¿querés ser catequista para extender mi reino? María Cristina. Y así me fue llamando. Elkis, Silvina, Silvia. Y así me fue llamando de uno en uno para formarnos, para que cada uno de nosotros llegue a la almita del otro con los pies descalzos, sin avasallar, sin imponer, porque tenemos que ser y vivir a imitación de Cristo, a imitación de Dios Padre, que nos hizo libres, nos dio libertad, y cada vez que nos propone algo, va cumpliendo pasos, nos va dando tiempo para que nosotros hagamos nuestro propio paso. Y en este Dios me soñó catequista, nos pide ser un catequista sin fronteras, que vayamos, acompañemos, que nos involucremos, para que así lo que nosotros contamos, lo que nosotros catequizamos, fructifique. Y es una recomendación que hoy día nos la hace el Papa Francisco. Nos dice: salgan, vayan, salgan a buscar corazones. Y ¿saben una cosa? Es tan saludable salir, que hace bien salir. No podemos hacer catequesis sin involucrarnos. Lo impersonal no nos involucra nunca. Y esto tenemos que tenerlo bien presente. Fíjense que hasta el propio Jesús fue involucrándose. En distintos pasajes del Evangelio lo podemos comprobar. En Emaús, ¿cómo iban los discípulos de vuelta? ¿Cómo volvían a Emaús? Volvían, podemos llamarlo con una comodidad increíble. ¿Por qué? Porque se sentían tan apesadumbrados que para ellos todo se había terminado. Y ya está, ya está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya está. Quedarnos en esa comodidad. La samaritana. La samaritana sabemos que tenía problemas de parejas y con los vecinos. Nadie le dirigía la palabra. Sin embargo, Jesús le dio a beber del agua de la eternidad. Con Nicodemo que tuvo que vencer este temor, esta cobardía que él tenía, y hasta fue a visitarlo a Jesús por la noche para que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque tenía miedo al que dirán. Y cuando Jesús le habla de que hay que nacer de nuevo, él dice: ¿cómo voy a nacer de nuevo? Pero fíjense que en cada uno de estos tres pasajes, Jesús se involucró en la vida de ellos. Tenemos que gastarnos en transmitir el Evangelio. Así como Jesús caminó al lado de ellos, como Jesús explicó la palabra de Dios al lado de ellos, así tenemos que ir nosotros, acompañando. Somos acompañantes de ese rebaño que Dios nos donó por un tiempito para que nosotros catequicemos. Sabemos que la palabra catequesis significa hacer resonar la palabra de Dios.
Entonces nosotros como catequistas, eso es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que eh, gastar nuestras sandalias caminando al lado del otro. ¿Qué se nos pide? Que seamos testigos, porque este reino necesita testigos. Tenemos personas, no tenemos casos, personas que viven situaciones. Y fíjense ustedes cómo la Real Academia Española nos va a diferenciar lo que nosotros por ahí estamos mal acostumbrados a decir. Nosotros queremos hablar de la catequesis, pero hablamos de realidad. Y fíjense esto, vamos a comenzar cambiándole el título. En catequesis se viven situaciones. Entonces vamos a ver que la catequesis se va a tornar situacional. No vamos a hablar más de realidad, porque realidad dice existencia real y efectiva de algo. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Y no está a nuestro alcance definir lo que ocurre en la iglesia y en la catequesis con precisión. Sí, situación. Porque situación, la Real Academia lo define como acción o efecto de situarse, disposición de una cosa respecto del lugar que ocupa. Bien, entonces nosotros vamos a hacer una catequesis situacional. Fíjense, ¿cómo hacemos nosotros una catequesis situacional si con el tiempo la iglesia como que se tornó cómoda? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿Dónde perdió la iglesia el mandato de Cristo? ¿Cuál era el mandato de Cristo? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Pero nosotros nos estamos quedando en una orilla rutinaria muchas veces. El siempre se hizo así, nos frena, nos da adrenalina, nos da inseguridad. Se nos hizo común el cruzarnos de brazos y decir, vengan. Hay que hacer las cosas como sirvan más, no como siempre se hizo. Tal vez nosotros estamos acostumbrados que cada vez que que tiene que comenzar un nuevo grupo de catequesis, el párroco lo anuncia ya desde 2 fines de semana antes, anuncia para que la gente se vaya comentando que va a haber inscripción para niños de catequesis. A ver, después nosotros nos ubicamos en determinado día y horario y recibimos a esas mamás que vienen a anotar a sus chiquitos en catequesis. Bien, está bien, siempre se hizo así. Bueno, pero podemos cambiarlo, porque podemos conectarnos con alguien, podemos pedirle números de teléfono, podemos abrir un WhatsApp como se hace ahora, y entonces, ¿qué hacemos? Nos comunicamos directamente con esas familias, hacemos una invitación personalizada y eso tiene mucho que ver, el llegar al otro, ya desde un principio, el llegar al otro, no hacer que el vecino, porque ese vecino sí va a misa, bueno, me contó, entonces salgo a averiguar, no, involucrémonos nosotros desde el principio. ¿Qué nos pide el Señor? Que no nos olvidemos nunca de nuestra condición. Es una invitación a vivir con sencillez, no a medias, porque es la totalidad. Es muy necesaria la disposición interior del corazón. No vamos a buscar ni reconocimientos ni recompensas. Fíjense, no hay catequesis si el primer catecúmeno no es el catequista mismo. ¿Quién es el catecúmeno? El que no tiene ningún sacramento, el que no está bautizado. Si no está bautizado tampoco tiene confirmación, comunión. Bueno, ese analfabeto de la fe, podemos decir, el catequista es el primero. Es el primero.
¿Qué tenemos que hacer? Respetar los principios litúrgicos, hacer una formación consciente, explicada, para saber gustar, saborear de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía en cada misa. ¿Por qué? Porque muchas veces en distintos métodos que venimos usando en la catequesis, de los sacramentos tal vez se habla el último año o el último tiempito de lo que va a durar toda esa catequesis. Y recién ahí los chicos empiezan a hacer un poquito de habitué los domingos en misa. Pero yo lo cambiaría. ¿Por qué no desde el principio de la catequesis? ¿Por qué no en cada catequesis decir algo sobre la misa que nos invite verdaderamente a ir a misa y a que los chicos vayan tomándole el gustito, vayan saboreando? Pero eso es si nosotros le vamos explicando antes el porqué de cada momento. ¿Mm? Cómo yo llego ahí, cómo saludo, cómo pido perdón, cómo agradezco, cómo escucho la palabra de Dios, lo que tengo que pedir para el mundo y para mi familia, para una determinada situación que se está viviendo, por ejemplo, en Argentina, en nuestra zona, una sequía bárbara. Bueno, pedimos lluvia, la lluvia llegó. Entonces, ir enseñándole a los chicos el porqué de cada momento de la misa, el por qué voy a agradecerle a Dios que me dio la vida, por qué me sostiene y por qué espero siempre ese bienaventurado abrazo. Para el Señor hay que darle lo mejor. Y la disposición de cómo yo llego a misa, cómo yo llego al encuentro de catequesis, es lo que va a hacer que esa misa, esa catequesis, tenga sus frutos. Shema Israel, así nos llama el Señor. Nos dice, escuche Israel. Y el oído, ¿saben una cosa? El oído es el sentido que nos abre a la realidad. Esa realidad nos abre a decir, a ver, eh, ¿cuál es mi realidad en este momento? La realidad es que yo soy catequista y yo tengo que llevar a los catequizandos, a los interlocutores, como los llamamos ahora, porque ellos también van a ir transmitiendo la palabra de Dios a medida que van asimilando conceptos, van a ir transmitiendo, por eso la palabra interlocutores. Entonces, yo como catequista tengo la misión de llevarlos a hacer un verdadero encuentro de catequesis. Y hay un gesto muy lindo que se puede hacer al inicio de un grupo de catequesis, que van todos a una celebración en el templo y de uno en uno el párroco va apoyando, el sacerdote que celebre, va apoyando la palabra de Dios en el oído de los chiquitos o también de los papás y les dice que el Señor destape tu oído, abre tu corazón. No solo es escucharlo a Dios, sino abrir nuestro corazón y hacerlo dócil, permeable a la palabra que estoy escuchando. Es un lindo gesto, un buen comienzo. ¿Qué voy a hacer? Dialogo con Jesús, lo escucho, le respondo. Callarse es no tener nada para decir. Si yo me callo, no tengo nada para decir. Pero hacer silencio es esperar el momento para decir. ¿Qué me dices, Señor? ¿Qué intentas que yo viva? ¿Qué me pides? Dios es capaz de sanar a través de su palabra. Mata los ardores, pero enciende la gracia. Qué linda oración para practicarla como jaculatoria. Dios es capaz de sanar a través de su palabra. Mata los ardores, pero enciende la gracia. Y es así, es así.
¿Por qué? Porque su palabra es don, su palabra es gracia. ¿Por qué decimos que algo es don? Porque lo hemos recibido sin haber hecho mérito para recibirlo. Y fíjense qué delicadeza de Dios. Cuando uno acampa por 3 veces, hiere la tierra. ¿Por qué? Clavo las estacas, hago la zanja, encierro fuego. Por 3 veces hiero la tierra. Cuando Dios acampa, deja sus huellas. Nos da tiempo, está presente en nuestra vida. Esa presencia incendia nuestra vida, hace fértil nuestra vida. Qué lindo esto. Cuando Dios acampa, deja sus huellas. La catequesis va a comenzar ahí, justo ahí, cuando hemos visto nosotros la gloria del Señor. ¿Dónde? Que acampa en medio de nosotros, porque soy testigo de eso. La gloria es la presencia del Señor en mi vida. ¿Eh? Arranca la catequesis. Arranca mi ser catequista. Nos embarcamos en la catequesis que soñamos. Y este es un primer libro que les voy a ir mostrando. Este libro es de la Asociación de Catequetas Española. Este libro nos habla justamente de la catequesis que soñamos. Y en esta catequesis que soñamos, vamos a ir con el oído atento para descubrir la llegada de Dios a nuestra vida. Es importante el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje, vamos a decir que es la segunda matriz. Qué importante es esto. Qué importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay personas que pueden ser más o menos elocuentes, pero está el lenguaje de los gestos. Y en eso tiene mucho que ver, y les puedo asegurar que hace la catequesis, el lenguaje de los gestos. ¿Cómo es el catequista cuando llega un niño, cuando llega la familia, cuando en el momento de desarrollar el encuentro y también en el momento de la despedida? Y como catequista, ¿en quién voy a enfocar la mirada? En los ojos de Jesús y en la mirada de María. En los ojos que me orientan, que me guían, y en la mirada de María, que es una mirada que cobija. Entonces, qué importante que es esto, saber de quién tomar fuerzas. Y en esto les voy a hablar de la formación de los catequistas. Para esto, me baso en el libro de Lineamientos y Orientaciones para la renovación de la catequesis de iniciación cristiana, que precisamente en su punto 61 y 62 nos va a decir lo siguiente. La pastoral catequética diocesana debe dar prioridad a la formación de catequistas laicos. La formación de los catequistas es prioritaria como tarea de máxima importancia. La formación de los catequistas. Nosotros sabemos, Dios nos llamó, nos quiere preparar para una misión, pero nosotros tenemos que ser dóciles a la formación, aceptar la formación, ¿eh? Y es de máxima importancia, ¿cómo no? En el punto 62 nos va a ir diciendo que la formación del catequista deberá tener como eje el desarrollo de su propia vocación específica, dando importancia principalmente a su formación espiritual. Uno de los aspectos más importantes en la formación es atender la espiritualidad de los catequistas. Para esto, hemos trabajado y venimos trabajando en la materia metodología y práctica catequística desde hace varios años, con este libro de Víctor Manuel Fernández, hoy Monseñor Fernández, que nos va a hablar de los 10 caminos de la espiritualidad catequística. Espiritualidad propia de la actividad del catequista. En este libro, él nos va a ir dando
la guía necesaria para realmente lograr ser catequistas teniendo una espiritualidad propia de nuestra misión, ser catequista. Es importante esto, porque los sacerdotes tienen una espiritualidad propia eh, como sacerdotes, como el orden sagrado que recibieron. Las hermanas, las religiosas, los religiosos, tienen una espiritualidad propia del ser religioso. Nosotros como catequistas, como laicos, debemos formarnos también en la espiritualidad propia de nuestra misión. Tal es así que quien nos vea diga, por ejemplo, María Cristina, catequista y el apellido. Que la gente nos tome como un referente, ¿no? Porque realmente ve en nosotros ese fuego que arde por catequizar. ¿Qué tenemos que hacer? Enamorarnos de Jesús Maestro. Enamorarnos, hacerlo carne en nosotros. Una vez que nosotros hacemos esa comunión tan íntima con Jesús, no vamos a ver el momento de llegar a otro encuentro y a otro encuentro, porque de lo que queremos hablar y de lo que tenemos dentro, queremos darlo a conocer. Queremos contagiar. Esos pocos rostros, nos habla el segundo camino, esos pocos rostros pertenecen al rebaño que Dios me dio para que yo cuide, para que yo guarde, para que yo catequice durante un determinado tiempo. Esos pocos rostros que, saben, siempre tengo que orar por ellos, siempre tengo que, en esta espiritualidad, perdón, del ser catequista, no es tener una espiritualidad propia mía, sino que en esta espiritualidad voy a ir involucrando a todos los rebaños que Dios me ha dado y los que me va a dar. Entonces, en el momento de oración, no tengo que hablar y pedir por mí, sino que tengo que hablar también por esos pequeños rostros, esos pocos rostros de papás, de mamás, que se acercan a la catequesis. ¿Por qué? Porque tienen esperanza. Reflejo es una palabra gustada, que acá nos da un consejo que ustedes me van a decir, no, con lo cansados que terminamos en cada encuentro. No, este es un camino justamente para que el catequista desde la contemplación, tenga ya programado de una semana para otra cómo va a ser el encuentro. Y van a ver que en el momento de finalizar el encuentro van a volver a estar en presencia del Señor, van a volver al sagrario y se van a dar cuenta que le van a estar agradeciendo porque no terminaron cansados, porque realmente disfrutaron, gozaron de hacer catequesis. Y el reflejo de una palabra gustada, como les decía recién, nos da la recomendación que cuando termina un encuentro, una vez que agradecemos al Señor, ya nos fijemos qué evangelio vamos a tratar en el próximo encuentro, la semana siguiente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, porque la vida misma nos está llevando a que, aparte de nuestra familia, de nuestros trabajos, de nuestras responsabilidades dentro de la pastoral de la parroquia, eh, estemos apurados. Y como ya venimos con unos años de catequesis encima, voy a ver el librito un rato antes de la catequesis y digo, me toca el Evangelio de la Samaritana. Este ya lo sé. Cierro todo, guardo todo y me voy a hacer catequesis. No es la forma. No es la forma porque el mismo Monseñor Fernández nos recomienda que nosotros, una vez que tengamos leído el Evangelio de la próxima semana, en la oración lo vayamos, eh, que se nos vayan apareciendo esos rostros de esos interlocutores y tenemos que ir viendo de qué manera yo voy a llegar con el mensaje que es único, pero voy a llegar a la situación del otro. Esa situación que me la va a dar por tal vez el contexto familiar en el que viven, tal vez por la misma situación económica, tal vez por
por determinadas cosas, alguna cuestión de enfermedad, algún abuelito. Entonces, todo hace a que ese único mensaje real y verdadero que me lo da el Evangelio, yo lo transmita, pero de acuerdo a la situación de la persona. El impulso secreto del espíritu. Sabemos nosotros que no está en nosotros ver los frutos de la catequesis, pero sí sabemos que Dios lo sabe y que el Espíritu Santo lo sabe. Nosotros tenemos que tomar fuerza de eso y realmente pensar que la catequesis que estamos haciendo eh, toma fuerza del Espíritu Santo y esa fuerza, ese vigor que tiene, tenemos que hacer que los otros se contagien y que los otros verdaderamente empiecen a estar viviendo en comunión con Jesús. La paciencia del amor, esa paciencia que tiene Dios con nosotros, la misma paciencia, porque tanto nos ama que hizo la creación entera para nosotros. Una vez que la creación estuvo, el paraíso estaba hecho, recién puso al hombre y la mujer en el mundo. Tanto nos ama. Y después encima cometimos el primer pecado, que es la soberbia. Querer estar a la altura de Dios, querer saber lo que Él sabe, mirar lo que Él ve, y eso nos hace cometer el pecado de soberbia. Pero como Dios no mira el pecado, sino mira nuestro corazón porque nos ama, nos sigue teniendo paciencia, nos sigue invitando a que volvamos al camino, a que volvamos nuestra mirada a sus ojos. ¿Cuánto nos enseña? Ternura que se adapta, la ternura de Dios, la ternura de María. María, siendo una doncella, comienza con la propuesta del ángel que le trae de parte de Dios si quiere ser la madre de su hijo. Y como María es mujer de escucha, María primero, ante la propuesta de Dios, dice, no conozco varón. Claro, pero nosotros sabemos que María confiaba en Dios. Y ante cualquier temor por un embarazo en esa época que corría el riesgo de morir apedreada, sin embargo ella confió. Y Dios le va dando su tiempo. Ella era la flor de su jardín. Él la había eh, conseguido sin mancha, es la Inmaculada. Sin embargo, también a ella, y es ella, y Dios no la avasalla, no le dice, vas a ser la madre de mi hijo. Le va proponiendo y le va dando tiempo a la respuesta. María, en su inmensa ternura, te dice, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que María primero concibe al Hijo de Dios a través de su oído. Después lo concibe en su corazón. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Recién ahí, María concibe al Hijo de Dios en su vientre. Y como el ángel le había dicho que su prima, de más de 90 años, ya estaba con un embarazo de más de 6 meses, ella acude en ayuda de su prima. ¿Por qué? Esto nos enseña otra cosa. Teniendo ya encarnado al Hijo de Dios, nos disponemos a vivir en diaconía. Nosotros, si hacemos comunión con el Hijo de Dios, la vida misma nos invita a ser solidarios, a servir a otros. A solas ante el pobre. A solas ante el pobre, estoy en oración, estoy en el momento de contemplación, estoy en el momento que traigo a todos esos rostros de los interlocutores. ¿Y qué le voy a pedir? Justamente le voy a pedir por estos interlocutores que tienen problemas, que tienen eh, una humildad que, que les está haciendo
hasta bajar la cabeza en el momento de la catequesis. Que por ahí, porque me ha tocado, no se sienten dignos de estar en el encuentro de catequesis. Y es ahí cuando nosotros tenemos que demostrar con gestos que son bienvenidos y que respetamos ese momento de que ellos bajan la cabeza, porque sabemos que están gozando a su manera del encuentro con Dios. La cumbre y la fuente. La cumbre y la fuente es el momento en que nosotros llegamos a cada misa, porque vamos a hacer cumbre ahí de todo lo vivido en la semana, de todo lo vivido en el encuentro de catequesis, donde vamos a agradecer y que nos dimos cuenta que si vamos siguiendo estos pasos, si vamos dándonos cuenta de que nosotros tenemos que vivir nuestra propia espiritualidad, esa espiritualidad que nos la da la misión, vamos a ir agradecidos y nunca cansados. Y ¿por qué la fuente? Porque justamente de la palabra de Dios que nos alimenta, de la Eucaristía, de la mesa de la Eucaristía que nos alimenta, vamos a tomar las fuerzas necesarias para nuestra misión. El amable comunión. Este es el noveno paso y es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos aconseja Monseñor Fernández? Por ahí surge que en la comunidad de catequistas pueden pasar cosas, puede haber celos, puede haber hasta competencia, querer competir con una y otra, pero nosotros sabemos que nosotros aquí teníamos el padre Bota que siempre nos decía, cada maestrito con su librito. Cada uno tiene su impronta en la catequesis. Y, y es verdad, porque cada uno es dócil al Espíritu Santo y es el Espíritu quien va a hablar con nosotros. Entonces, nosotros sabemos que la catequesis está o debería estar inserta en la comunidad. Entonces nosotros debemos estar siempre en amable comunión entre nuestra pequeña comunidad de catequistas y cuanto más al resto de la comunidad. Como último paso, pasión por el crecimiento y la renovación. Ustedes son muestra de esto, porque ya van varios días de seminario y ustedes siguen sentados ahí atendiendo a estos docentes, a estos sacerdotes que tratan de llevarles un poquito de luz, a lo mejor para los encuentros de catequesis. Pero es una tarea que estamos siempre iniciando y es una tarea que nunca va a acabar. La dinámica ya del encuentro catequístico. Y la dinámica la vamos a tomar, yo la tomé, del libro del padre Franz de Vos, Metodología Catequística. El padre Franz de Vos es un sacerdote belga que ya ha fallecido ahora, pero él vivió muchos años en Argentina. Y como belga que era, cuando hablaba, claro, hablaba medio atravesado. Entonces él decía siempre la palabra depende en lugar de depende. Entonces los oblatos diocesanos, sus compañeros, ¿cómo lo llamaban? Padre depende. Como justamente lo que después se van a dar cuenta ellos que se trataba de algo más que la palabra y que la cargadita que le hacían. ¿Por qué? Porque él es el primero en hablar de catequesis situacional. Tal es así que él, en los años entre 1962 y 1990, que él fue rector y fundador del ISCA, que es el Instituto Superior de Catequesis Argentina, desde donde se están formando muchos catequistas, él en ese momento hace el primer congreso en Argentina y fue uno de los grandes referentes del congreso, el primer congreso catequístico de Argentina. Y después fue invitado a la conferencia el CELAM,
latinoamericana, eh, de los obispos, y fíjense, él va a hablar de catequesis situacional. Así que en Medellín fue el primer lugar donde se comienza a hablar de catequesis situacional. Esta catequesis que nos va a hablar que depende de la situación que esté viviendo el interlocutor, es como yo tengo que llevarle ese único mensaje. El encuentro siempre va a tener una estructura específica y propia que sigue la lógica del diálogo entre Dios y los hombres. Nosotros sabemos que Dios se religó al hombre. Dios se religó al hombre. Dios siempre busca al hombre. Y entonces esta va a ser la estructura. Primero, según la metodología que usamos, y que siempre debe haber, es el cuestionamiento. El cuestionamiento va a ser la primera parte. Pero vamos a comenzar el encuentro cuando el catequista recibe y saluda. Y qué importante que es esto. El catequista siempre recibe al que llega, siempre. Así, hablando con una familia, va a decir, permiso, voy a recibir a la otra familia. Así esté el párroco en ese momento en la salita de catequesis. Le dice, permiso, padre, voy a recibir a la familia que está llegando, o voy a recibir al niño que está llegando. Siempre. Acuérdense que el gesto siempre es saludable. Y va a ser que esa catequesis va a ser gran parte, un gran porcentaje de esa catequesis va a ser el cómo nosotros recibimos. El catequista se hace solidario. ¿Qué quiere decir con esto? Por ahí hay una familia que llega tarde. Yo me voy a acercar, los voy a saludar y les voy a decir, ¿hay algún inconveniente? No les voy a decir que llegaron tarde o les pasó algo. Eso sería como estar retándolos. Sin embargo, si yo tengo la delicadeza de decir, ¿cómo les va? ¿Tuvieron algún inconveniente? Es distinto, es distinto. Y vamos a comenzar, luego del saludo, con una oración. Y yo aquí, a propósito, les traje el credo apostólico. ¿Por qué? Porque es una fórmula que sí debemos aprenderla de memoria, pero nunca se debe enseñar en catequesis una oración que no haya sido explicada antes. ¿Está? El Padre Nuestro no se puede enseñar sin haberlo explicado, el Ave María. Eh, Fíjense ustedes, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué Dios es mi Padre? ¿Y por qué es todopoderoso? Lo explico. Una vez que yo voy explicando así por partes, es mi misión. No puedo enseñar de memoria una oración sin haber sido explicada. ¿Por qué les traje el credo? Decimos porque es una oración larga, porque es una oración complicada, pero también les traje el credo para que nos hagamos esta pregunta. Sobre todo nosotros como catequistas, por la misión que nos da la catequesis. Yo digo, creo en Dios, claro, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, pero le creo a Él, le creo que tanto me ama que nos dio a su único Hijo para que entregando su vida me salve y me regale la vida eterna, inaugure para mí y para toda la humanidad la vida eterna con su resurrección, para que yo también tenga Pascua. Le creo a Él. Si lo creo, entonces sí estoy viviendo en comunión. Reconocemos en toda la metodología, una división tripartita. Optamos por organizarlo en 3 grandes núcleos que tienen que formar claramente una unidad metodológica. Yo recién les hablaba de cuestionamiento. Cuestionamiento lo va a seguir la proclamación y la respuesta. En la dinámica interna de la catequesis, tal vez este formato puede variar, pero básicamente les aseguro que el cuestionamiento está. Porque puede un catequista comenzar con la palabra de Dios. Sí, puede comenzar con la palabra de Dios. Sí. Pero, a ver,
Comienza con la palabra de Dios, pero tácitamente nosotros sabemos que hay preguntas que las familias se vienen haciendo. Y llegó el momento de preguntarlas. Las respondemos, hacemos un nexo entre esa proclamación y el cuestionamiento, pero lo ideal sería justamente que el catequista use este método inductivo, que es disparador de preguntas, para ir llevando a hacer cumbre, digamos, en la proclamación. Sería lo ideal. Pero los métodos son variables. No tenemos, queridos catequistas, que atarnos a determinado método. Puede pasarnos que yo, catequista en San Carlos Centro, eh, hacemos catequesis familiar, perfecto. Pero puedo mudarme, puedo ir a otra parroquia, puedo presentarme al sacerdote y decirle, padre, yo en San Carlos era catequista. ¿Usted me permite formar parte de su grupo de catequistas? Y él dice, sí, pero yo acá no hago catequesis familiar. Bueno, me adapto, pero la adaptación me la va a dar también la formación. ¿Eh? Entonces, eh, siempre tengan presente esto. No es la forma, perdón, no es lo que yo voy a llevar como doctrina y que se aprenda tal y tal cosa, sino es el cómo lo digo. ¿Eh? Yo muchas veces pienso que decimos los grupos reciben los sacramentos y desaparecen de misa y nos quedamos eh, con las manos vacías. Y en eso, a ver, yo me hago mea culpa. Yo como catequista, no pongo a ninguno de ustedes en esto, pero yo digo, yo no supe llevar a esas familias a que hagan una verdadera comunión con Cristo. Yo durante años estuve dando una catequesis, estuve haciendo, perdón, la catequesis se hace, tenemos que corregir ese término, dar catequesis, La catequesis se hace porque la catequesis es hacer resonar la palabra de Dios. Eh, Estuve haciendo una catequesis doctrinal. Estuve haciendo una catequesis solo con un fin sacramental, que reciban la confirmación, que hagan comunión, pero no llevé a las familias a hacer comunión con Cristo, porque quien hace comunión con Cristo no lo suelta más. Y cada día con el que se encuentra, así salga hasta la esquina a comprar el pan, con el que se encuentra va a tener una palabra de esperanza, va a recordar algo de la catequesis, que va a alegrarle el día a aquella persona con la que se encontró y que le presentó tal o cual problema. Acá nos dice que el cuestionamiento, proclamación y respuesta debería ser invariable, lo que debería ser siempre así. En cuestionamiento, por ahí hay que contestar cosas que pasen a la catequesis. Porque por ahí puede pasar que un papá, una mamá diga, ¿qué pasa con el dinero que es de la colecta en misa? Entonces, ¿hace la catequesis? No. ¿Hace al tema que se va a tratar ese día? No. Preguntas fundamentales. Pero no obstante a eso, yo, ¿qué le voy a contestar? Si lo sé, se lo voy a contestar. Y lo voy a cortar ahí al tema. Lo contesto y lo corto. Volvemos al fundamento de este encuentro de catequesis. Si no lo sé, le digo, bueno, yo en la semana me ocupo de preguntarle al párroco y la semana que viene se los contesto a todos. ¿Eh? Eso puede pasar. Hay cosas que ustedes se dan cuenta, que ustedes saben que no hacen a la catequesis. ¿Hay que contestarlas? Sí. Por ahí, al comienzo de los grupos de catequesis, tenemos el juego que une y que despierta, sí, es verdad. Hay que tener mucho cuidado en esto, en la dinámica que pongamos, porque si los chiquitos vienen, por ejemplo, a catequesis por la mañana, sabemos que vienen con todas las chispas, con toda la alegría de un nuevo comienzo de día y que ya vienen cargados de energía. Y si el encuentro es por la tarde, nosotros sabemos que los chiquitos, por más que tengan más aguante,
se cansan más, se cansan también. Entonces, nosotros en ese caso sí tenemos que ponerle algo que les levante el espíritu, que los despierte. Y hay algo que, así como como Dios Padre hace alianza con el hombre, esta alianza, este contrato que hizo Dios con el hombre, de la misma manera nosotros sabemos que tenemos un contrato con los interlocutores. Un contrato que no necesita firmas, pero que es un contrato entre el catequista, que ¿qué le ofrece? Le ofrece llevarle el mensaje de la palabra de Dios, le ofrece prepararlo para la vida. No prepararlo, no vamos a hablar de una catequesis con el fin sacramental, vamos a hablar de una catequesis que prepara para la vida. ¿Y qué hay de parte de los interlocutores? El asimilar los conocimientos. Es ese compromiso de asimilar los conocimientos. El catequista va a entablar siempre un diálogo, el catequista es testimonio de la iglesia y los diversos cuestionamientos los va a ir guiando desde el testimonio. Siempre el catequista va a ser el nexo entre el cuestionamiento y la proclamación. El catequista profundiza y personaliza el cuestionamiento. Esos son todos puntitos que se van dando dentro del mismo momento. Eso tenemos que tenerlo presente. Y ya el Papa Pablo VI, hoy San Pablo VI, trata esto en Evangelii Nuntiandi. Evangelii Nuntiandi es esta exhortación apostólica que fue escrita en 1973, a 10 años del comienzo del Concilio Vaticano II. Que en sus puntos 21, 22, 23 y 24 nos va a hablar de lo siguiente. La importancia primordial del testimonio. Los cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. Y esto es lo que nos trae el cuestionamiento de parte de las familias. ¿Cuál es el interrogante? Mirá cómo están alegres. Fíjate, qué sé yo, la tormenta les llevó el techo, pero siguen contentos. ¿Qué será que tienen en el corazón que no tienen sentimientos? Parecería que no les importa que la tormenta les voló el techo. No, no es que no nos importe, es que sabemos que tenemos a Jesús en nuestro corazón y es quien manda en mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo un corazón dócil a su palabra y le tengo confianza. Y esto hace que la gente se lo pregunte. En el punto 22 nos va a decir que no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Mientras que nosotros no anunciemos esto, no estamos haciendo catequesis. Y corresponde esto a la proclamación de la palabra. En la proclamación el catequista anuncia a Cristo, el catequista invita a una actitud de fe, el catequista presenta los documentos de la fe, los interlocutores se apropian de la palabra de Dios, el catequista ayuda a vivir la palabra de Dios, el catequista aplica los mejores recursos de aprendizaje. Y en esto, por ejemplo, es muy importante de cómo se lee la palabra de Dios, que se respeten los puntos. Ustedes van a decir, pero esto, a ver, es importante cómo llega el mensaje. Por ahí si los chicos son muy chiquititos y están en sus primeros pasos para leer, es importante que ellos lean, claro que es importante, pero primero la leyó el catequista. El catequista hizo la puntuación necesaria, el catequista después invita a cada niño a que lea un trozo de la palabra de Dios, pero esto también tiene que ver con un recurso de aprendizaje. Y cuando les decía recién que el catequista presenta los documentos de la fe, que invita a una actitud de fe, nos dice que los interlocutores se apropien de la palabra de Dios. Aquí está el contrato, aquí está el contrato. Cuando
Nosotros yo era integrante de la Junta de Catequesis. eh, Tuvimos a finales de 2019 la visita de Monseñor Sergio Fenoy, nuestro arzobispo, que con muy buen criterio nos invitó a que preparemos a los catequistas de distintos decanatos, que los preparemos en Lección Divina. Ya estaba todo armado para salir y hacerlo, ya habíamos pensado, distintas mesas, grupitos de 8 o 10 catequistas, eh, todo pensado, todo preparado, pero vino la pandemia y de la preparación de la Lección Divina, esta lectura orante de la palabra de Dios, se tuvieron que hacer cargo los párrocos. La Lección Divina es una lectura orante que como método, eh, como plantear un encuentro de catequesis, es muy positivo. Y les digo esto porque me ha pasado, ya les comento. ¿Cómo hago la lección divina? Siempre animar a que el texto se lea no una vez, sino varias veces, varias veces. Siempre con la guía del Espíritu Santo. Y le pido, antes de comenzar a leer, la asistencia del Espíritu Santo. Me ubico en la escena. ¿En qué dice el texto? ¿Qué actitud de Jesús me sorprendió? ¿Cómo reflexiono yo esta palabra que acabo de leer? Esta palabra que me llegó al corazón, esta palabra que la pienso y la pienso. ¿Y qué actitud tengo ante esto? Me animo a dar una respuesta a Dios. Y les cuento así rápidamente. Volviendo a la pandemia, recomienza la catequesis, y en ese momento yo estaba como coordinadora del grupo de catequesis familiar, y entonces reúno a los catequistas y les propongo, yo cada vez que tengo una idea, la voy orando, hasta después comentarla. Siempre todo se hace consensuado, ¿está? Un coordinador no impone, un coordinador eh, busca consenso. Bueno, ¿y qué es lo que habíamos hablado? Eh, de hacer que cada familia, hacer una especie de taller, de la catequesis, hacer un taller. Cada familia, o sea, papá, mamá y el chiquito, juntitos, leen determinado texto, el texto que corresponde a ese encuentro. El texto nos va a llevar a un momento de desierto, donde Dios me quiere hablar. Disculpen. Ese momento de desierto no tiene ningún atractivo. Por lo tanto, voy a mirar a Dios, voy a encontrar su mirada y Él ahí me va a estar hablando. Y nosotros en el momento de la contemplación nos pasa lo mismo. Dios nos lleva al desierto y nosotros, así como lo decía el santo cura de Ars, yo lo miro y Él me mira. ¿Cuánto ayuda a crecer este modelo de oración? ¿Por qué? Yo cuando terminó ya la catequesis, me encontraba con estas familias en la calle. Resulta que, ¿saben una cosa? Como habían aprendido en familia a hacer lección divina, habían recibido los sacramentos, pero seguían en la casa haciendo lección divina. Ellos, en en cualquier momento de la semana, ellos tomaban la Biblia, leían un pasaje del Evangelio y practicaban hacer lección divina. Qué bueno y qué buena recomendación que nos hizo Monseñor Fenoy. Qué buena recomendación. Hacer que nuestros interlocutores se interesen por la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos los papás, los niños separados, ¿no es cierto? Un catequista para niños, un matrimonio o un catequista para el resto de la familia, que puede ser una abuela, una madrina, un padrino, quien, de acuerdo a la situación que estén viviendo, que estén pasando, porque tal vez por cuestiones de trabajo los papás no pueden ir, va alguien, va alguien.
que no necesariamente va a ser la mamá o el papá. Entonces, en este momento se crece juntos. Entonces, yo cuando voy a la mesa de todos los días, a mi mesa de la familia, ya sea un almuerzo, una cena, puedo llevar esto. ¿Eh? ¿Qué nos dijo la lectura que hicimos hace 2 o 3 días? Qué lindo, porque se creció juntos y se habla el mismo vocabulario. En el punto 23-24 dice que el anuncio adquiere toda su dimensión más cuando es escuchado, aceptado, asimilado y cuando hace nacer en quien lo recibe una adhesión de corazón. Palabras que fundamentan el tercer y último paso, que los catequizandos den su respuesta a Dios. En este momento la respuesta es tan importante que si la catequesis se extendió, no puedo hacer que se vayan a su casa con la respuesta de tarea. No, tengo que en el encuentro siguiente retomar la proclamación y pedirles la respuesta. Y en esto hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando el grupo todavía no se afianzó, cuando todavía en el grupo no hay confianza. ¿Por qué? Porque dar respuesta públicamente, hace que yo tenga que dar a conocer la miseria de mi corazón. Y no pasa por ahí, no pasa por ahí incomodar al interlocutor. La respuesta se la puedo dar llevándolos a lo mejor al templo, a la capilla, ¿eh? Llevándolos a un momento de oración. Entonces, ahí retomo aquella palabra de Dios que habíamos leído en el encuentro anterior y sigo con ese encuentro. El encuentro no termina nunca si antes no hubo una respuesta. La respuesta que nos va a dar. La respuesta de Dios es un diálogo con el hombre. La respuesta de Dios siempre va a ser libre. Supone la profesión de la fe, supone la conversión al reino, es también sacramental o litúrgica. Fíjense que la catequesis siempre conduce a la liturgia. La liturgia es catequesis. Entonces, es también sacramental o litúrgica la respuesta. Nos introduce en la comunidad de iglesia y la evangelización sería la respuesta por excelencia. ¿Por qué? Porque la evangelización es la que hablábamos antes. Yo, como familia, yo como interlocutor, entré en esa común unión con Dios, en comunión con Dios, que me hace eh, encender el fuego de querer dar a conocer el gran misterio del amor de Dios. Y espero el otro encuentro y espero a lo mejor encontrarme con alguien por la calle y hablarle de Dios. Es respuesta y es inculturación, porque yo estoy llevando en medio de un pueblo, de una comunidad, estoy tratando de llevar la palabra de Dios a esas costumbres, a esa cultura que tiene esa determinada comunidad. Cuando nosotros llegamos al momento de la despedida, es un momento tan importante como el primero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que acompañar y despedir, tal vez con un abrazo, tal vez con un choque de puños, tal vez con una palmadita, tal vez con un buen apretón de manos. Pero el momento de la despedida es tan importante este gesto que también tenemos que mirar que alguien no se vaya distraído, que si se fue distraído es una cosa, pero si se fue porque sin saludar, porque tal vez lo herí en algún momento determinado, o tal vez alguien dijo algo y se sintió tocado y no le gustó y se va, yo de eso me tengo que ocupar. A lo mejor no me ocupo en ese momento, me ocupo al día siguiente, le hago un llamadito, le escribo un mensajito, qué es lo que pasó, te sentiste incómodo por algo, o tuviste alguna urgencia, ¿no?
Y si yo me incomodé con algo que yo dije, en el encuentro próximo yo voy a aclarar esa situación y voy a hacer un pedido de disculpas, un pedido de disculpas a esa persona. Eh, el gesto del saludo en la despedida también nos va a asegurar la presencia de ellos en el próximo encuentro. ¿Por qué? Porque ellos se sienten importantes, porque ellos se sienten parte y porque vienen buscando de la catequesis el anuncio del amor de Dios y la gran esperanza que nos trae. Del encuentro de catequesis me tengo que llevar el rumor de las sandalias de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Me tengo que dar cuenta que por mi catequesis pasó Cristo. Por mi catequesis, por el camino de la catequesis, Cristo llegó a mi corazón. Y yo ahora les propongo, tenemos herramientas, tenemos la leña, salgamos a buscar corazones, encendamos el fuego del amor de Dios. Y tengamos en cuenta esto, chicos catequistas. No necesitamos cristianos en serio, sino cristianos en serio. Cristianos que al igual que los catecúmenos, seamos capaces de dar la vida por Cristo y su Evangelio. Muchas gracias. Ahora aquí les dejo la bibliografía, les comparto la bibliografía que estuve usando. Yo ya les estoy mostrando todo, pero aquí lo tienen como referencia. Muchas gracias nuevamente.